Bien, en esta nueva edición de Salud Online que ahora iniciamos, vamos a hablar durante estos próximos minutos de un concepto, yo diría que relativamente nuevo. Vamos a hablar de la prehabilitación. Se sabe desde hace ya algún tiempo que los pacientes que están en mejores condiciones físicas antes de someterse a una cirugía, lo cierto es que tienden a recuperarse de forma más rápida, de forma más eficaz. Sin embargo, eh, solo recientemente los médicos, cirujanos, fisioterapeutas incluso, han descubierto lo beneficioso que puede resultar incluso incluso en algunos casos tan solo unas pocas sesiones de fisioterapia antes de esa intervención quirúrgica. Ahora lo hablaremos todo esto en un instante, pero hay que decir que no es imprescindible, no es necesario ser un atleta en absoluto para beneficiarse de una cierta actividad, de un ejercicio físico antes de la cirugía, especialmente si este tipo de ejercicio está orientado, está, digamos que dirigido a las necesidades específicas de esa persona. Vamos a hablar de ese concepto, vamos a hablar de la prehabilitación y vamos a hacerlo en un instante con la doctora Alba Gómez. La doctora Alba Gómez es precisamente médico rehabilitador del Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona y presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación Cardiorrespiratoria, SORECAR. Doctora Gómez, Alba Gómez, gracias por acompañarnos, muy amable. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, vamos a explicar, en la medida de que el tiempo disponible nos lo permita, todo el concepto de la prehabilitación. Y si le parece, doctora Gómez, vamos a empezar explicando cómo nace ese concepto, como yo antes decía, espero no haberme equivocado, relativamente nuevo. Pues es un término que nace de la necesidad de rehabilitar a los pacientes antes de la cirugía. Si miramos un poquito la historia de la rehabilitación, en realidad es un término que ya se creó cuando se creó la especialidad de rehabilitación, hacia los años 40, 45, 50. Pero fue un término que los últimos 60 años había quedado en desuso prácticamente, no se utilizaba. Sí que es verdad que en los últimos 10 años se ha puesto a trabajar en los programas de rehabilitación prequirúrgicos y ya desde hace 2, 3 años la mayoría de las sociedades científicas Ujú. quirúrgicas han intentado poner en sus programas quirúrgicos estos programas de prehabilitación para intentar que los pacientes lleguen en mejores condiciones a la cirugía. Hay un grupo muy importante, la Sociedad Española de Rehabilitación Multimodal, GER, que han Sí. sido los pioneros en España en todo el tema de la prehabilitación. Correcto. Ha dicho usted, doctora Gómez, hace un momento que, digamos que durante un cierto tiempo cayó en desuso esta práctica. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, cayó en desuso el nombre. Ujú. La práctica no, porque en realidad muchos pacientes que tenían que someterse a cirugía de una forma u otra, sí que si llegaban a los servicios de rehabilitación, como es el caso en pacientes sometidos a cirugía torácica por una neoplasia de pulmón, Sí. estos ya hace tiempo que se intenta hacer un poco de fisioterapia respiratoria antes de la Ajá. cirugía. Lo que no era, o antes de una cirugía de rodilla, por ejemplo, o de Ujú. cadera, Sí. ya se les intenta instruir a los pacientes y educarlos en el concepto de todo lo que se les va a hacer desde hace 10 años o 15. Lo Claro, que es claro. como novedoso es que esto haya llegado a casi todas las cirugías. Cirugías gineoncológicas, Ujú. cirugías de cirugía abdominal, de colon, de urológicas. A todas estas ahora se intenta que todos los pacientes que se vayan a someter a esta cirugía Sí. antes realicen un programa de recuperación intensificada prequirúrgico, en donde, aparte de la prehabilitación, que es el término del ejercicio físico que utilizamos, aparte se haga educación sanitaria, soporte nutricional, porque hay que reajustar un poquito los suplementos alimenticios que el paciente ha Claro. de tomar de preparación a la cirugía y también soporte psicológico. Ujú. Esto es lo más novedoso que ha creado, bueno, la innovación en el manejo prequirúrgico de los pacientes, que ahora trabajamos de forma multidisciplinar,
desde Ajá. los cirujanos, Sí. anestesistas, enfermería, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional también y los médicos rehabilitadores para Ujú. intentar optimizar este paciente y que llegue en las mejores condiciones posibles. Bien. Entonces, claro, entiendo. Lo que cayó en desuso fue el término, pero no la práctica. La práctica se utilizaba en algunas cirugías. Ahora lo súper Sí. positivo es que Bien. se intenta utilizar en casi todas. La prehabilitación, actualmente tal y como está planteada, eh, puede o se considera de alguna forma una especialidad dentro de la rehabilitación o un subgénero. Bueno, es como una subespecialización. Lo que al Ajá. final, como trabajamos de forma multidisciplinar, lo importante de la prehabilitación y los programas ERAS, que es como se llaman a Sí. nivel internacional, es todo el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar. Las personas que nos dedicamos más a la parte esta de la prehabilitación solemos ser médicos rehabilitadores Ujú, con un perfil más cardiopulmonar y ujú. más conocimientos en en la rehabilitación médica. Y también los fisioterapeutas que están implicados y terapeutas ocupacionales implicados Sí. en el programa también suelen tener un perfil este perfil. El terapeuta ocupacional, en nuestro caso, en el Hospital Vallebrón, tiene casi un perfil más de la terapia ocupacional cognitiva para estos pacientes que aparte Ujú. están ya añosos, con alguna patología, demencias o, bueno, o problemas más neurológicos en la Claro. fase pre. Sí, a nivel, porque ha hablado usted, doctora, de médicos rehabilitadores, de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionales, es decir, para ejercer esta, también entre comillas, subespecialidad, que la podemos definir de esta forma, a nivel profesional, ¿qué es lo que se requiere? Porque quiero decir, hay que diferenciar la práctica de rehabilitación de la práctica de prehabilitación, aunque digamos que ambas prácticas están englobadas en la misma especialidad, pero se requieren conocimientos diferenciados de alguna forma. No exactamente. Es decir, lo que sí que es importante es tener un conocimiento sobre el ejercicio físico. Esto es imprescindible, saber recetar, prescribir ejercicio físico como si fuese una pastilla. Ujú. Lo que en este caso, esto lo tienes que adaptar a que tú sabes que el paciente lo ves hoy, evalúas para ver cómo está su condición física Sí, y, y le tienes que poner esta prescripción de ejercicio el tiempo que le queda para la cirugía, que esto lo hacemos con la colaboración de los compañeros de fisioterapia. ujú. Entonces se le pone una pauta de ejercicio que tiene que el paciente cumplir hasta el día de la cirugía. O, si es posible, porque no vive lejos, venir a un programa de entrenamiento al hospital. Sí Claro. que hace falta tener estos conocimientos que sí que nacen más de la subespecialización de la rehabilitación cardiopulmonar. Ujú. Luego hace falta bastante conocimiento en patología médica, en valoración bueno, conocimientos de los diferentes tipos de cirugía y las complicaciones que pueden surgir después de la intervención. Pero todo esto está muy relacionado con la especialización de rehabilitación cardiopulmonar, Ujú. que es A de ni- donde nace esto. Mm. No, iba a decir, a nivel profesional, el médico rehabilitador, el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta, requiere algún tipo de formación, digamos, orientada a este concepto de prehabilitación. Bueno, sí que es verdad que los profesionales que nos acabamos dedicando a la rehabilitación y sobre todo los terapeutas, Ujú. muchos de ellos tienen formación en fisioterapia cardiorrespiratoria o incluso en fisioterapia geriátrica Sí. y el terapeuta ocupacional, en este caso, sobre todo, bueno, no, es especializado más en el manejo del paciente geriátrico o hospitalizado. Es una especialización que al final acaba naciendo del día a día. Sí que es verdad que en el Hospital Vallebrón, cuando pusimos en marcha el programa bueno, de recuperación intensificada prequirúrgico, que es como lo llamamos nosotros, Sí. intentaron los que bueno, los que lo han gestionado, que todos los profesionales que estamos implicados tuviésemos una mínima formación de qué es la prehabilitación, la recuperación, la rehabilitación multimodal Ujú. o los programas ERAS, que es de donde nace todo esto. Sí que nos han ido
formando poco a poco. El programa gordo de mi hospital nació en enero. En enero empezamos con esta, bueno, locura, porque Sí, bueno, es cada día una consulta de rehabilitación, claro. de prehabilitación, bueno, pues de muchas cirugías, Sí. y ha nacido pues una, bueno, una cultura por intentar trabajar conjuntamente con el nutricionista, la enfermera, el psicólogo, para intentar Ujú. reacondicionar lo mejor posible a este paciente antes de la cirugía. Sí. Y la verdad que los resultados están siendo buenos. Estamos hablando de enero de este año. El programa madre, el que ha nacido con todos Sí. implicados, coordinados, Ujú. trabajando con una unidad que se llama recuperación intensificada quirúrgica, sí, en enero nacimos. Sí que es verdad que llevamos años, por ejemplo, yo que me dedico sobre todo a la parte más de Ujú. cirugía torácica, Sí. yo cuando empecé como médico adjunto hace 12 años ya se hacía. En Claro. rehabilitación gineoncológica son pioneros y ellos ya hace como 5 años que lo están haciendo. Ujú. Sí, lo íbamos haciendo, pero de forma separada. Cada subunidad iba haciendo sus pacientes de sus cirugías. Ahora todo es un bloque de recuperación intensificada prequirúrgica Sí. y hacemos pues la subespecialidad de prehabilitación desde el mundo de la rehabilitación. Claro, por lo que nos dice doctora Gómez, en Vallebrón, en el Hospital de Vallebrón, ya existe esa unidad y está, vamos, plenamente operativa, ¿no? En otros hospitales, por ejemplo, en Cataluña e incluso en el resto de España, cómo está implementada esta especialidad? En Cataluña tenemos suerte porque la mayoría de hospitales un poco bueno, grandes las están implementando al mismo Ujú. ritmo que nosotros, ya que el Instituto Català de la Salud es una de sus prioridades de este año, bueno, la prehabilitación, o mejor llamado, pues la recuperación intensificada prequirúrgica, porque engloba todo, engloba desde el anestesista al cirujano el resto de profesionales. Sí, En España también es verdad que en los últimos 2, 3 años han ido poniendo en marcha cada vez más unidades de prehabilitación. Ya he dicho antes que hay un grupo muy potente que es el GER, que es de rehabilitación multimodal, que lleva sí, años trabajando. Incluso este año han sacado la guía del Ministerio de actualización bueno, de la rehabilitación prequirúrgica de todas las cirugías. La acaban bueno, en abril salió publicado. Es bueno, un resumen de lo que hay en la literatura a ujú, nivel, una actualización, y salen todas las cirugías. E sí. incluso se está empezando a plantear en el paciente pediátrico. Sí, nos decía antes, doctora Gómez, Alba Gómez, que la prehabilitación se plantea prácticamente en todos los casos desde el punto de vista multidisciplinar, con, digamos, especial incidencia en el ejercicio físico, nutrición, soporte psicológico, etcétera. Vamos a explicar un poco. Evidentemente, cada paciente es un mundo, cada persona va a someterse a una determinada intervención quirúrgica, pero para que nos sirva de orientación. ¿Cómo se inicia el proceso? Es decir, desde el momento en que se decide que ese paciente va a someterse a un proceso de prehabilitación. Explicamos un poco el procedimiento a seguir. Pues el cirujano decide que lo que tiene, si es quirúrgico o no quirúrgico. Ujú. Si al final ese paciente tiene que ir al proceso quirúrgico, Sí, eh, quirúrgico mayor hablamos, de cirugías importantes como puede ser una cirugía de una resección de un nódulo pulmonar, una cirugía de un problema, de un tumor sí, de colon, de vejiga, en entiendo. fin, una cirugía relevante. Sí, lo que sería cirugía mayor. Cirugía mayor, pues entonces el cirujano activa, Ujú. en nuestro caso, Sí, activa pues el circuito de la recuperación intensificada prequirúrgica. Entonces estos pacientes pasan a ver automáticamente al anestesista y a la enfermera de anestesia, ujú. y a partir de ahí se activa la consulta multidisciplinar, en donde participa el trabajador social, que antes no lo había dicho, en los Sí, casos que hay riesgo social, después el psicólogo, el nutricionista y el equipo de rehabilitación. Nosotros trabajamos en equipo, digamos. Primero sí, hacemos una valoración para ver las necesidades que tiene el paciente desde el punto de vista de, bueno, cómo es su situación sociofuncional, sobre todo si sale a caminar, si hace ejercicio, si necesita alguna ayuda para caminar,
después evaluamos cómo está de fuerza muscular Sí. y si tiene riesgo o no de tener fragilidad después de la cirugía. También evaluamos cómo está a nivel de si tiene sarcopenia o no. Y con todo esto nos hacemos una foto de Ujú. cómo está el paciente. Claro. Esto, perdón, esto ocurre aproximadamente ¿cuánto tiempo antes de la intervención? ¿Qué margen de tiempo se necesita? Lo ideal son 3, 4 semanas. Ajá. 3, 4 semanas. El momento que se activa en 3, 4 semanas. A veces hay cirugías que por la agresividad de la cirugía, bueno, del proceso oncológico, no Ujú. tienes esas semanas. Pues, si tenemos 2 semanas o una semana, nos adaptamos a lo que tenemos. Entonces, en estos casos, sí que hacemos esta foto para saber cómo es el paciente Sí. y adaptamos lo que le vamos a ofrecer de ejercicio y de ejercicios respiratorios al poco Ujú. tiempo que tenemos. Lo Sí. ideal, 3, 4 semanas, que es cuando empezamos a ver cambios pues, en la resistencia aeróbica, en la fuerza muscular, porque Ujú. trabajamos. Pues, entonces, una vez evaluado, el fisioterapeuta empieza a trabajar con el paciente y le da recomendaciones de ejercicio aeróbico, Sí. que puede ser, pues, si puede ser un programa de entrenamiento con bicicleta o recomendaciones de salir a caminar, subir escaleras y después de fuerza. Y la fuerza, pues la vamos graduando. Se le dice al paciente que tiene que ir modificando estos kilos durante el tiempo que va a estar viniendo. Ujú. También se Sí. puede entrenar la musculatura respiratoria. Claro, no, iba a decir, se le hace un seguimiento al paciente durante esas 3, 4 semanas para hacer una valoración final del resultado que se ha obtenido, ¿no? En esta fase previa a la intervención. Bueno, en los pacientes que vemos que sí que tienen bastante riesgo porque son frágiles o tienen Ujú. disfunción muscular, sí que vamos marcando estas visitas de seguimiento. En el paciente que la condición física ya es buena, pero la Ujú. queremos que sea mucho mejor, en este caso, pues se le dan las recomendaciones, él va haciendo el seguimiento y sí Ujú. que le pedimos que vaya rellenando una libreta de síntomas. Y cuando Ajá. ingresa, como Sí. después de la cirugía, al día siguiente ya empezamos el proceso rehabilitador, Ujú. las fisioterapeutas recogen estas libretas para ver cómo ha ido. Bien. A veces marcamos llamadas telefónicas para ver bueno, cómo está yendo. Cada 15 Ujú. días, una cosa así. Y normalmente, al menos con la experiencia que tenemos desde enero hasta ahora, el paciente, él o la paciente, quiero decir aquí incluimos ambos sexos, evidentemente, el paciente acostumbra a seguir las pautas que se le marcan, es decir, Sí, son obedientes con los expertos en prehabilitación. cada vez más. La verdad es que como ahora ya todo el equipo da el mismo discurso, Ujú. pues cada vez son más obedientes. Y la verdad que sí que los cirujanos comentan que sí que han visto que hay menos complicaciones y que se ha reducido la estancia hospitalaria Ajá. en los pacientes que vienen en mejor condición física. Y un hecho es que había cirugías que no entraban, que al principio Ujú. no las teníamos incluidas, y los Sí, propios cirujanos de aquellas patologías han pedido incluirse, es decir, que claro. ellos ven que funciona. Claro. Eh, mm, Desde el principio, la doctora Gómez ha hecho referencia siempre a intervenciones de cirugía mayor. Si hablamos de cirugía menor o menos drástica, ahí entiendo que quizá no es, pregunto, no es necesaria la prehabilitación, ¿no? En muchos casos. En cirugías que son no tan vitales, por ejemplo, como puede ser una hernia o una cosa más banal, Ujú. hernia inguinal o no me refiero a hernia de lumbar. Sí, sí. En este caso, lo que hace anestesia y enfermería de anestesia es valorar si el paciente es frágil o no, o es muy añoso. En los Ujú. pacientes frágiles sí que los derivan al programa, porque se ha visto que ayudan a aquellos que están más en peores condiciones son los que más se benefician. Evidentemente, si es una persona pues, que está joven y Ujú. que es activa, en estos casos de cirugía de 24, 48 horas Claro, o ambulatoria, no hace falta que se deriven. Lo que sí que todas las personas que lo atienden ya, como estamos con esta filosofía, el anestesista y el cirujano le va a recomendar ejercicio físico. claro, claro, claro. Que ahora ya Evi- todo el mundo respira así, con esa filosofía. Claro. Evidentemente, después de la cirugía es importante empezar cuanto antes el proceso rehabilitador, empezando, pues, por ejemplo, por la movilización precoz, fisioterapia respiratoria, etcétera, ¿no? Eh,
también se obtiene, ahí también se obtiene un mejor resultado si antes previamente se ha completado el proceso de prehabilitación. Sí, sobre todo en el tema de la fisioterapia respiratoria. Si el paciente, estando bien, sin dolor, sin somnolencia, tú le Ujú, explicas qué tipo de ejercicios tiene que hacer y cómo debe hacerlo, eso hace que cuando se lo tengas que explicar y esté encamado y con más molestia, se acuerde y lo sepa hacer. Eso sí que es una de las cosas súper importantes, el haber instruido, empoderado al paciente en su propio autocuidado. Y en cuanto a la movilización, pues ya no está asustado, ya sabe lo que va a venir después, porque nosotros lo claro. hemos educado en el proceso. Eso da muy buenos resultados, empoderar al paciente. Cada vez es más importante en la medicina que todos nos autorresponsabilicemos de nuestra propia salud. Sin duda. Hemos hablado de cirugía mayor. Vamos a comentar también, doctora Gómez, Alba Gómez, en el caso de algún paciente o en el caso de los pacientes que van a someterse a un trasplante. En muchos casos, claro, hay que diferenciar cuando hablamos de una cirugía programada y cuando hablamos de una cirugía pues con carácter de urgencia. ¿Qué podemos, ahí cómo actúa o cómo puede actuar la prehabilitación en ambos casos? Bueno, en una cirugía de urgencia, Claro. prehabilitación no puede haber, porque si tú tienes un problema agudo, te operan Ujú. en esas 24 48 horas. Bien. En la cirugía programada que antes hemos estado hablando, quieras o Sí. no, sabes que en 40 días o en 2 meses el paciente va a ser operado. Entonces tienes un tiempo para optimizarlo, para recondicionarlo. Ujú. En el caso del trasplante, nunca sabes cuándo va a llegar el trasplante. Claro. Y estos pacientes sí que necesitan programas de prehabilitación, lo que son más duraderos. Por Claro. ejemplo, en el caso del trasplante del pulmón, que nosotros somos centro trasplantador de pulmón, y entre otros, pero en Sí. pulmón, en Cataluña somos el único centro de trasplante Claro. de Hay que decir, pulmón. perdón, doctora, que el trasplante de pulmón es una intervención de riesgo, de gran riesgo en muchos casos. Sí, es una intervención mayor, importantísima, en la que además los pacientes, su última opción terapéutica. Claro. Son pacientes, personas con patología respiratoria crónica en su Ujú. última fase en que se ha decidido que la indicación es un trasplante de pulmón. Desde que el paciente entra en la lista de trasplante, no sabes si vas a estar en la lista un día Claro. o 2 años. Ujú. Es obligación de los médicos que nos dedicamos al trasplante intentar que estas personas pues vayan manteniendo un nivel de actividad física y de ejercicio físico para no perder esa condición física que tienen. Sí. Entonces, tampoco pueden estar viniendo a programa de rehabilitación todos los meses durante 2 años, porque esto no es sano mentalmente, venir al hospital todos los días durante 2 años. Y Evidentemente. tampoco el sistema de salud tampoco puede hacer, no se puede, bueno, no se puede sostener. Entonces, en estos casos, lo que estamos haciendo es primero evaluar al paciente para saber de forma periódica cómo está su condición física, su fuerza muscular, su riesgo de fragilidad, Ujú. ver un poquito cómo está y según estos momentos, hacerle un programa de entrenamiento. Inicialmente suelen venir con nosotros un periodo de 2 3 meses y trabajamos un programa de resistencia aeróbica con bicicleta o cinta adaptada al ahogo o a la fatiga que tiene esta persona Sí. y un programa de fuerza muscular y de fuerza muscular respiratoria. Está el tiempo que tarda en aprender y en que intente organizarse en su domicilio para poder hacer lo mismo, pero en domicilio. Muchas veces se compran bicicletas Sí. y pesas, etc., hasta que lo pueden reproducir. El COVID ha tenido la cosa positiva que ha hecho que pongamos en marcha los programas telemáticos, que significa que el paciente está en su casa con una bicicleta y unas pesas y, bueno, y un saturómetro, lo que necesita, Ujú. y el fisioterapeuta está en la sala de entrenamiento con otros pacientes respiratorios en este caso, y se conectan vía Zoom como estamos ahora, Sí. se conecta bueno, para ver para hacer la terapia con el terapeuta, con el Ujú. fisioterapeuta. Y esto sí que lo podemos mantener mucho más tiempo en el tiempo. Entonces, de esta manera, pacientes en vez de estar 3 meses en rehabilitación pueden estar pues 6 meses, un año, Ujú. y es como lo intentamos mantener.
Bien, doctora, estamos haciendo referencia a intervenciones programadas. En el caso de que programadas o que, como usted decía antes, una persona que espera un trasplante no sabe si va a estar en espera pues una semana o 2 años, ¿correcto? En el caso Sí. de que ese paciente que espera un trasplante se le comunique, por ejemplo, que el trasplante va a realizarse en 48, 70 y pocas horas, en ese breve espacio de tiempo, ¿hay margen para aplicar algo de terapia de prehabilitación? Bueno, es que cuando les avisan con menos de 12 horas. Entonces no hay margen. No hay margen. En 12 horas. Se sabe que va a haber un trasplante a mejor, Ajá, ponle, hoy a las 3 de la tarde, que hay claro. un órgano, entonces ya se llama Ujú, al paciente candidato y mientras que se va a buscar el órgano y se entiendo, claro. regresa, a lo mejor Sí, han sí. pasado 6 horas solo Bien, o sí. 12 Sí, sí. Claro, poquitas entiendo. horas, Sí, entonces sí. no hay tiempo. En un margen tan breve de horas es imposible realizar ningún tipo de terapia No, de prehabilitación. pero estos pacientes, como ya los conocemos, ya han estado mucho Mm, tiempo o poco tiempo, pero ya son usuarios y conocedores del programa de trasplante, evidentemente saben muy bien lo que tienen que hacer. Ya claro. les hemos instruido y la verdad que desde que también hemos puesto en marcha, en caso del trasplante de pulmón, el Ujú, programa de rehabilitación de sí. trasplante de pulmón en todas las fases, los resultados también están siendo muy buenos, sobre todo porque al día siguiente del trasplante, si todo ha ido bien, ya empieza la Ujú, rehabilitación. correcto. Es decir, una vez, y tanto si hablamos de intervenciones a nivel de trasplante de órganos como de intervenciones de cirugía mayor, que no requieren trasplante en este caso, la rehabilitación empieza justo después de la intervención. Y la pregunta es, ¿durante cuánto tiempo o en función de qué puede prolongarse esta fase de rehabilitación posquirúrgica? En principio es el tiempo que el paciente está ingresado. Si son cirugías que el paciente está ingresado 4 días, son 4 días. Ujú, Si son cirugías que estará una semana o ha habido alguna complicación y es más tiempo, pues durante el tiempo que esté ingresado. Una vez se ha decidido o si es el trasplante, pues lo sí. que las 3 semanas o un mes que dura el post-trasplante en el hospital. Ujú, Pues en el momento que se decide que el paciente puede ser dado de alta, se le dan unas recomendaciones para mantener el ejercicio físico que tiene que hacer. Si da la casualidad que cuando tú vas a evaluar el paciente ves que hay algún déficit, bueno, algún empeoramiento que sabes que no va a recuperarse rápidamente o lo que se esperaría después de esa cirugía, lo puedes vincular a un proceso rehabilitador ambulatorio. Es ujú. decir, puedes hacerlo, citártelo unos días, verlo y programarle algo de rehabilitación ambulatoria, pues, posquirúrgica. En el caso del trasplante, estos sí que todos al alta tienen que continuar haciendo un proceso de rehabilitación respiratoria, el típico del paciente, bueno, como el paciente EPOC, pues un Sí. poquito parecido a lo que se hace habitualmente, que es lo mismo, bicicleta, resistencia Claro. aeróbica, fuerza Mm, muscular. sí. Decía antes, ya prácticamente en estos minutos finales, decía antes, doctora Gómez, que es el cirujano, en principio, quien decide si ese paciente es recomendable que se someta a una fase previa prequirúrgica de prehabilitación. La pregunta es, ¿siempre es el cirujano o el médico rehabilitador o el fisioterapeuta puede sugerir que ese paciente necesita una fase de prehabilitación? En el proceso de prehabilitación ya está marcado por el tipo de cirugía, al menos en nuestro caso, el tipo de cirugía que se va a someter ya se Ujú, ha protocolarizado que va a necesitar un programa entero. ujú, Eh, Ahora mismo, pues los pacientes, el cirujano o el anestesista son los que, en los casos que no está protocolarizado, son los que deciden si lo vinculan o no a la prehabilitación. ujú. Pero yo creo que al final cualquier profesional sanitario que nos encontremos delante de un paciente que va a Sí. tener que someterse a una cirugía, podemos darles unas indicaciones de ejercicio terapéutico, de ejercicio aeróbico y de fuerza muscular para que lleguen las mejores condiciones, sea la cirugía que sea. Claro, lo importante, entiendo, pues, doctora Gómez, antes de concluir, es que ese paciente que va a someterse a ese programa de prehabilitación lo haga bajo, digamos, la supervisión o la orientación pues, de su médico rehabilitador o del fisioterapeuta. En fin, quiero decir que
no sé hasta qué punto sería válido o recomendable que ese paciente hiciese un programa, digámoslo así, de prehabilitación por su cuenta. Bueno, pero al final, claro, evidentemente lo ideal es tenerlo prescrito, que te Claro, asesoren cómo hacerlo. Pero yo qué sé, efectivamente. si No, tengamos perdón, perdón. una persona, No, perdón, me sí, refería sobre todo a nivel, claro, si el paciente es, entre comillas, autodidacta y él se aplica su propio plan de prehabilitación, es posible que ni la frecuencia ni la intensidad de los ejercicios sean los recomendables, ¿no? claro, si nos ponemos así, evidentemente que no es lo mismo que te evalúen y que te prescriban lo Claro. que tienes que hacer, la receta que tienes que hacer, que hacerlo por tu cuenta. Ujú, Pero aquellas personas, como a veces hay cirugías o centros que no disponen de estos servicios, lo que tenemos que ujú, intentar es que las personas se mantengan activas. Y simplemente con que, si tú sabes que tienen que operarte yo qué sé ahora, de una hernia umbilical ujú. o de una cirugía del codo, Sí. pues de aquí a ese día te vuelvas más activo, pues camines más, intentes Ajá. estar pues más recondicionándote tú mismo. No hace falta hacer una pauta súper programada e intensa, pero al menos mantenerte activo. Claro. Como antes Esto podría decía, ser una recomendación. claro, no hace falta ser un atleta, ¿eh? En absoluto. No, En absoluto. todos tenemos que recuperar la salud y para recuperar la salud pues hay que hacer ejercicio físico. Sin duda. Doctora Gómez, ya para concluir y bajo su experiencia en esta unidad de prehabilitación del Hospital de la Vall d'Hebron aquí en Barcelona, ¿qué futuro le ve usted a esa nueva especialidad o subespecialidad dentro de la rehabilitación? Mira, nosotros soñamos ya con tener un centro trasplantador, no, un centro prehabilitador. Ajá. Trasplantador también, pero prehabilitador Claro. en este caso, que sea un lugar donde se pueda hacer toda la prehabilitación de todas las cirugías, desde el niño Ujú. bueno, las patologías más de la mujer, como, como el resto y los ancianos. Y entonces estar todos ubicados en un mismo lugar que va a ir creciendo, porque cada vez Claro. se van a vincular más cirugías, el personal va a ir aumentando, tiene que haber más áreas terapéuticas para poder hacer todo el proceso de prehabilitación Ujú. y eso sería lo ideal, un centro prehabilitador. Bueno, ¿y eso de qué puede depender que tengamos o no ese centro a la mayor brevedad posible en el hospital de la Vall Bueno, d'Hebron y en cada hospital. y en cada hospital? Pero bueno, en principio nos centramos en la unidad de Vall d'Hebron. ¿Eso de qué dependería? ¿De qué puede depender? Bueno, yo creo que depende un poquito de los espacios, pero sobre todo de la importancia que le está dando el propio hospital, la propia Ajá. gerencia del hospital a este programa, al programa de recuperación intensificada quirúrgico, que para Sí, ellos es un programa pionero y que está en sus cosas más importantes de este año y también el Instituto Català de la Salud, que también lo está intentando poner en marcha en la mayoría de hospitales de bien. Cataluña. Pues doctora Gómez, vamos a dejarlo ahí con esa expectativa en el aire de que ese centro al que se aspira pues lo más pronto posible sea una realidad para beneficio de todos aquellos pacientes que de una forma u otra puedan beneficiarse de de ese programa, de esa nueva especialidad, de ese programa de prehabilitación. Doctora Gómez, muchísimas gracias por explicarnos con todo lujo de detalles qué es la prehabilitación. Muy amable, doctora. Muchas gracias. La doctora Alba Gómez es médico rehabilitador del Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona y presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación Cardiorrespiratoria, Sorecar.